reforma, podríamos decir que es un concepto regresivo, en el sentido en que implica dar pasos atrás respecto de lo que se ha ido avanzando en términos de la profundización de la educación de mercado. ¿Sí? Es regresiva y lógicamente es una reforma centralizadora en términos que revierte procesos descentralizadores emprendidos previamente. Es una propuesta de una centralización funcional de la educación. Dicho eso, claro está que el cuerpo legal existente actualmente no nos permite la creación de esta estructura. Eso es de perogrullo, está clarísimo. Nosotros creemos que el Ministerio tiene que generar dos subsecretarías. Nosotros creemos que el Ministerio tiene que generar dos subsecretarías que se enfoquen, sí, por favor, molesto, que se enfoquen a temas diferentes. Hay un tema administrativo, ¿cierto?, de gestión administrativa del Ministerio, y hay un tema educacional, una subsecretaría de gestión administrativa y una subsecretaría, de educación. De esta subsecretaría de educación dependería la superintendencia, que mantiene una función de fiscalización sobre el segmento del sistema que se mantiene ligado a la subvención, que es el segmento particular subvencional. ¿Por qué? Porque la propuesta de reforma es solo sobre el segmento de dependencia municipal. No se está, por lo menos en lo que nosotros trabajamos, no estamos pensando en que este proceso de reforma tenga impacto en términos administrativos sobre el segmento particular subvencional. Otros cuerpos legales modificarán la normativa y la regulación de ese segmento. Dentro de esta subsecretaría, lógicamente, tiene que haber los distintos niveles, divisiones, como quiera llamarse, prebásica, básica, media, superior, y la superintendencia, la agencia y el CPIP debieran ser organismos satélites dependientes de esta subsecretaría de educación, con estatuto administrativo, funcionarios públicos, cuyos jefes, ¿cierto?, el superintendente, el jefe de la agencia, no sé cómo se llama el cargo, dependen administrativamente y jerárquicamente de esta subsecretaría de educación. Después pasamos a la Seremi. La Seremi básicamente se mantiene igual. Ahora, la desagregación territorial de la superintendencia, del CPIP y de la agencia tendrán que ser temas que tendrán que analizarse oportunamente. Por ejemplo, la creación de CPIP regionales, que podría ser una instancia de perfeccionamiento más territorializada, más cercana. Lo mismo la superintendencia, lo mismo la agencia. La agencia en este momento, ¿cómo funciona? Con zonas, ¿cierto? Es un tema que debiera revisarse, podría ser regional. Ahora, la agencia mantiene su rol en el aspecto de evaluación del sistema, superintendencia de fiscalización, y el CPIP en el perfeccionamiento y capacitación docente. Claro, exactamente. Ya, después bajamos de la Seremi al departamento provincial, que se plantea un cambio de nombre de departamento a dirección. Dirección Provincial de Educación, DIPROV, que mantiene su misma estructura, porque nosotros entendemos que la gestión de los establecimientos educacionales no implica modificación de la estructura del departamento provincial, sino solo un fortalecimiento de su equipo administrativo, de sus equipos de supervisión, de sus equipos de pago y su equipo de atención ciudadana o ayuda minera. No requiere una modificación estructural. Después tenemos que los establecimientos educacionales municipales pasan a depender directamente del Departamento Provincial de Educación, estableciéndose una relación jerárquica de dependencia administrativa entre el director provincial de educación y los directores de los establecimientos educacionales.
ahí se establece una relación de dependencia y de supervisión en línea directa desde el jefe al establecimiento municipal. Administración, dentro de la EPRO, tendría que encargarse de proveer todos los materiales a los establecimientos educacionales, pago de remuneraciones, digamos, insumos, todo el financiamiento a la gestión educacional viene de la unidad administrativa del departamento provincial. La supervisión se encarga de la asesoría técnico-pedagógica tanto de los establecimientos públicos y mantiene la misma función en el segmento particular subvencionado o particular pagado, con una función de verificación del cumplimiento de los planes y programas emanados desde los otros niveles del Ministerio. Pagos, sigue a cargo del pago de subvenciones del segmento particular subvencionado a particular pagado y se encarga del financiamiento en alianza con la administración del financiamiento de la gestión de los establecimientos educacionales. Ahí, Mabel, la propia estructura del Ministerio conlleva una modificación del concepto de subvención en el segmento público. Porque tú no tienes que, deja de existir la subvención y se habla ya de un financiamiento del proceso. En la misma estructura modifica, y es decir, el concepto de subvención se mantiene en el segmento particular subvencionado y particular pagado con las regulaciones que deban establecerse. Ayuda Minedu mantiene su misma función de denuncias, certificaciones, y aquí viene el gran dilema de esta reforma, creo yo, y que pienso que más que cualquier otra complejidad jurídica, constitucional, esta reforma, la que nosotros proponemos y la que entiendo que es más o menos la que propone el directorio de Antini en su conjunto, es el ingreso como funcionarios del Ministerio de directivos, docentes, asistentes y auxiliares. Creemos que ahí va a estar un cuello de botella muy importante en el entendido que se crea un gremio en el Ministerio de Educación y una fuerza social y una fuerza laboral realmente peligrosísima para el status quo del sistema, del modelo. O sea, un paro de este ministerio que nosotros estamos proponiendo fácilmente puede hacer caer un gobierno o cualquier autoridad del ministerio o de otro nivel, porque sería un gremio realmente poderosísimo. Estaríamos hablando de una fusión, digamos, en la práctica de Antime con el colegio de profesores, con el gremio de los asistentes de la educación. Serían 3 gremios en uno. Ahora, Norberto plantea una reflexión muy interesante, que es que el colegio de profesores no quiere este modelo porque no quiere fusionarse con otro gremio y desaparecer como colegio de profesores tal y como lo conocemos. Puede tener listo para mostrar el mostrador. ¿Ya? Entonces, aquí creemos nosotros está el gran cuello de botella de esta propuesta de reforma, en el ingreso de estos funcionarios ministeriales, y que aquí es donde hay que tener un plan B. Cuando lo requiramos. Aquí hay que tener un plan B, cómo poder resolver, cómo poder plantear esta reforma en estos términos, con establecimientos dependiendo del ministerio, pero sin que eso conllevase, sería el plan B, el ingreso de esos trabajadores como funcionarios del Ministerio de Educación. Y eso sería complejo y habría que analizarlo. Pero creemos que aquí, en este punto, está la gran dificultad porque lo demás no es complejo. Administrar, pagar sueldos, pagar la luz, el agua, los insumos, supervisar, son modificaciones menores. El tema está en el ingreso de 100.000 personas al Ministerio de Educación. El tiro Mabel. Puede que no sean tan menores, Mabel, no quiero minimizar, puede que no sean tan menores. Pero al lado de contratar 100.000 personas, me parece que la problemática principal está ahí. En términos políticos, estratégicos, gremiales. Ahora, siguiendo lo que está aquí,
requerimientos y consecuencias, requerimientos, modificaciones jurídicas de todo orden, refundación prácticamente de los cuerpos legales que han regido el modelo educacional en los últimos años. ¿Por qué no decirlo? Quizás derogación de la ley STAC, quizás derogación de la ley y una nueva ley de educación. O sea, sin lugar a dudas que los requerimientos, ¿por qué no modificaciones constitucionales? Porque aquí hay una modificación del rol del Estado, de subsidiario a garante de un proceso educativo. Por lo tanto, los requerimientos son innumerables, pero no sé si son innumerables, son complejos, pero los tienen, sin duda que los tienen. Y sus consecuencias, tiene consecuencias diversas. Tiene una consecuencia en que desaparecen los daños, y eso genera una cesantía tremenda, sobre todo en estos momentos que los DAEM son lugares donde los alcaldes pagan favores políticos y contratan, están sobrepoblados. Por lo tanto, la desaparición de los DAEM es un problema tremendo en términos de cesantía. No es posible hacer una estimación, porque gente de los DAEM también tendría que entrar a las direcciones provinciales para fortalecer los equipos de administración, de supervisión y pago, para poder dar abasto en la atención de 100, 80, 200 en algunos casos colegios, sin duda. Pero no creo que las de PRO vayan a absorber 100% de los funcionarios de los DAEM. O sea, consecuencias tiene en el empleo, hay consecuencias en el empleo sin lugar a dudas. Eso, compañeros. Ese es el trabajo que se hizo en la zona sur. Mabel, ¿querían decir algo? Y toda la implicancia, porque no es tan menor, no es tan menor, no es tan menor desde el punto de vista político. La mayor implicancia política no está en el hecho de que hayan 20.000 trabajadores o 100.000 trabajadores más. La implicancia política es para el modelo, en términos de lo que significa cambiar el rol del Estado y cambiar la estructura de financiamiento. Esa es la implicancia política, y es ahí donde va a haber muchísima tensión, y hay muchos actores transversalmente, porque no están solo en la derecha económica de este país instalados estos intereses, sino que son tremendamente transversales. Cuando estaba hablando de cambiar, por eso la LOCE, y acuérdense, porque cuando se generó la comisión para hacer el documento que se presentó después de la Revolución Pingüina, del cual salió la LG, ahí se planteaba, por ejemplo, el